Apartado número 7. Cuarta carta. El rito de entrada en silencio y el contacto con el fuego olvidado. Maestros y guardianes. Marzo 5, por la mañana. Acabamos de desayunar y he vuelto a la habitación a descansar un rato. Hoy nos hemos levantado muy temprano, antes de que el sol saliera y los gallos cantaran, para empezar con los ejercicios matutinos. Hemos meditado, hemos hecho posturas de algunas tradiciones que según el maestro vienen de Oriente y de otros lugares de los que yo no había escuchado hablar antes. Y también un ejercicio para entrenar la concentración con velas fabricadas con cera de abejas. Una maravilla. Parece ser que todo tiene un hilo conductor, un adiestramiento de la atención en el momento presente. Es algo muy interesante. Ya no es solo el tiempo que tienes, sino cómo lo utilizas y a lo que decides prestar atención y a lo que no. ¿Qué es capaz de robar tu atención? Nunca me había formulado este tipo de preguntas, pero entiendo que van enfocadas a valorar cómo se merece la vida, el tiempo y el momento presente. No me he atrevido a preguntar al maestro de los compañeros. Durante esos ejercicios tuve la sensación de que el dolor del pasado y el ansia del futuro se diluían, al menos por momentos. Como hace años, cuando me sentaba después de una larga jornada de trabajo, a ver cómo los molinos giraban al son que marcaba el viento y las corrientes del río. Es similar a lo que he sentido en el viaje de venida cuando me senté bajo un árbol a descansar. Estar tan solo ahí, prestando atención a lo que hay, nada más. Sin prisas, sin agendas, tan solo ser y estar. Aunque tengo algunas posibles conclusiones. Las preguntas estuvieron acechándome durante el día de hoy. ¿Para qué nos servirá realmente esto? ¿Qué sentido tienen en verdad esas prácticas? En algunos momentos me sentía conectado y genial, y en otros no tenía muy claro qué hacía allí. ¿Qué tenían que ver esos ejercicios con mejorar la situación de la comarca? Incluso imaginé a mi familia y a mis amigos mirándome hacer alguna de esas imposibles posturas. Esa había sido la prueba definitiva para determinar que he perdido el juicio por completo. También me preguntaba si esto era bueno para el cuerpo. Las rodillas y los tobillos siguen doliendo desde los ejercicios de primera hora. Además, se me han dormido varias veces las piernas al adoptar algunas posiciones. ¿Y si resulta que un día no volviera a despertar y no pudiera volver a andar? ¿Qué posiciones más complicadas? He intentado tranquilizarme al pensar que es posible que lo aprenda rápido y que los dolores desaparezcan. Me esforzaré al máximo en las sesiones que nos quedan para aprenderlo a la perfección cuanto antes y poder pasar a otra cosa. ¿Otra novedad? He adquirido el compromiso de no llevar ni pluma, ni tinta, ni papel a las clases. El maestro nos ha dicho que escuchemos a nuestros sentidos, que sintamos el cuerpo, que observemos nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones. Nos ha comentado que este proceso está más relacionado con escuchar, sentir y buscar adentro que seguir buscando y obteniendo información únicamente fuera. ¿Estarán dentro de mí algunas de las respuestas que llevo buscando años? Nos ha invitado a reducir la escritura y la lectura en lo posible durante estos días. He estado pensando sobre ello y puede que sea cierto lo que dice. Para mí la escritura y la lectura son un refugio, un lugar donde cobijarme, pero tal vez haya acudido a ellas antes de tiempo en ocasiones. ¿Y si al volcarme en la escritura y lectura como primera opción no me permitiera profundizar lo suficiente en mi experiencia personal? A veces, cuando escribo, es como si mi juez interior, mi parte analítica, crítica y mental, tomara el mando. Y que la parte más soñadora se pusiera a dormir en un segundo plano. Intentaré no recurrir automáticamente a la escritura, permitirme tan solo estar en el momento presente y ver qué sucede. Algunas de las cosas que estamos haciendo no son muy diferentes a lo que he hecho a lo largo de mi vida. Creo que observar mi mundo interior es similar a la forma que tengo de ver las estructuras y relacionarlas con el comportamiento de la naturaleza. Como si de una cebolla se tratara, con muchas capas, pero todas relacionadas entre sí. Es muy diferente lo que encuentras en la superficie a lo que yace en el corazón de las cosas. Observar, entender y analizar cada una de sus capas a medida que profundizas hasta que un día eres capaz de comprender la foto completa. Qué importante es entender la raíz del asunto y no quedarte solo con la superficie.
¿Habré llegado al centro de la cebolla o aún me quedarán varias capas? Estoy muy cansado y aún no sé si es ni media mañana. No entiendo cómo esos ejercicios a priori inofensivos son capaces de diluir toda mi energía. Es hora de cerrar el diario y aprovechar para dormir un poco antes de la siguiente sesión. ¿De qué ejercicios estaría hablando mi abuelo? La verdad es que no da muchas pistas al respecto, pero sus palabras creo que están encontrando relaciones entre asuntos y algunas respuestas. ¿Y sobre la cebolla? ¿Cuántas capas me faltarían a mí por conocer? Tengo que preguntar al abuelo sobre cuántas capas tiene él y si cree que llegó al centro ya. Estoy seguro de que él ya lo ha conseguido. Qué interesante todo esto. Siguiente carta. Marzo 5 por la noche. Acabo de llegar a la habitación. Hoy ha sido un día intenso en el que he tenido varias subidas y bajadas. De hecho, querido diario, ahora mismo estoy en un retiro de silencio. Aunque aún no tengo todas las respuestas, creo que he entendido algunas de las preguntas adecuadas. Finalmente me quedé en casa profundamente dormido después de escribir. Menos mal que me despertó el sonido de las campanillas que tocó un colaborador para avisar del inicio de las clases, por los pasillos que conectan las habitaciones. El resto de la mañana tuvimos más prácticas y espacios para compartir, en línea con los ejercicios que habíamos realizado antes del desayuno. Luego comimos y tuvimos un descanso en el que yo volví a caer rendido. No entendía cómo estaba tan cansado. Solo estábamos haciendo ejercicios de atención y algunos movimientos. Tras despertarme, una vez más al escuchar el sonido de las campanas, volvimos a la sala principal. La primera parte de la tarde fue similar al resto del día, hasta que el maestro nos dijo: «Seguidme, vamos a ir a un sitio muy especial». Nos dirigimos a una zona de la finca protegida por una arboleda. Enfrente de nosotros había un muro con forma circular, hecho a base de piedras, en cuyo centro nos aguardaba una hoguera lista para iniciar el fuego. Una compañera hizo de cuidadora de fuego e inició la hoguera. El maestro nos explicó que el fuego es tan importante como cualquier parte de nuestro cuerpo. Lleva con nosotros mucho tiempo y ha sido una pieza clave de nuestra supervivencia y expansión como especie. Al escucharle, he pensado que tal vez nos hayamos olvidado de su valor, como tantas otras cosas de la vida que hemos dado erróneamente por hecho. Nos dijo que dedicáramos unos instantes a observarlo con detenimiento. Observar el fuego ha sido una experiencia muy bonita. En casa siempre hemos tenido chimenea, pero hacía mucho tiempo que no dedicaba tiempo a contemplarlo sin ninguna intención más. Esos años me había limitado a encender la chimenea como un trámite para calentar las habitaciones o para poner la cocina a punto, pero sin pararme a sentir su calor y olor de forma consciente. El olor de la madera quemada me hizo recordar las patatas asadas que cocinábamos en el pueblo. Me acordé de las reuniones en familia en mi infancia en torno a las hogueras del patio y esas noches de tertulia durante los inviernos. Hacía siglos que no pensaba en ello. El maestro también nos animó a entender el proceso en el que nos hallábamos. Nos invitó a imaginar un bosque desconocido frente a nosotros y a plantearnos lo siguiente: ¿de todo lo que tenéis, qué os hace falta en este nuevo viaje? ¿Y qué os pesa tanto que os haría ir demasiado lentos en un entorno desconocido? Reflexionad por unos instantes. ¿Qué habéis traído con vosotros este retiro? ¿Qué queréis posar en el suelo durante estos días? Observad vuestra mochila por unos instantes. ¿Qué decidís llevar y qué dejar? No tenía que ser algo definitivo. Podíamos recuperar lo que dejáramos en el suelo al final del retiro. Y nos invitó a quemar, literal o metafóricamente, lo que considerábamos innecesario. A desprendernos de eso que tal vez tanto nos ayudó en otras ocasiones, pero que ahora ya no nos hacía falta o incluso no nos permitía dar los siguientes pasos en nuestro crecimiento. Durante el tiempo que estuvimos en torno al fuego, cada uno expresó lo que necesitaba soltar. ¡Qué duros eran con ellos! Cuánta culpa y exigencia cargaban sus palabras. Cuánto dolor por decepciones del pasado o expectativas no cumplidas. Y qué dureza en forma de falta de confianza, miedos, frustraciones, anhelos, problemas familiares, heridas de la infancia. ¿No veían lo mucho que valían? ¿O el coraje de sus actos con tan solo haber decidido estar allí? Pero lo que contaban me era muy familiar. Eso también me sucedía a mí.
Esa búsqueda de perfección, de no fallar a nadie, de estar siempre a la altura, de dedicar tiempo a todas las personas en cantidad y calidad, se vuelve un enemigo difícil de combatir. Respecto a mí, veo lo bueno que hay en mí o tan solo lo malo. ¿Valoro todo lo que he conseguido o solo tengo foco en lo que me falta o en lo que funciona? A medida que los miembros del grupo iban hablando, yo me sentía cada vez más nervioso y desconcertado. Muchos de sus comentarios resonaban con fuerza dentro de mí. Por un lado me sentía agradecido a la vida, recordaba todos los buenos momentos y todas las personas que me habían ayudado. Pero por otro lado, tenía un sentimiento de tristeza. Sentía que estaba ahí para dejar de ser algo que había estado conmigo mucho tiempo, para convertirme en otra cosa. Me sentía culpable por rechazar y traicionar las enseñanzas y consejos de mis padres y del resto de maestros. Esas que tantas veces me habían servido en diferentes momentos de la vida. Al estar ahí les estaba diciendo que estaban equivocadas sobre la vida y sobre mí, y que no me servía lo que me explicaron para esta nueva etapa de mi vida. Lo peor de todo, lo estaba haciendo a sus espaldas. ¿Debía vaciar mi mochila del todo para empezar de cero y reinventarme? ¿Debía soltar todo lo que hasta entonces me había definido? ¿Estaba decepcionando de verdad a todas esas personas que me habían guiado y acompañado? Ahora entiendo que no soy mejor que esas personas que tanto critiqué al fallar a los suyos. Me he sentido una persona egoísta al pensar solo en mí. Tal vez mi hijo mayor tuviera razón en lo que me dijo. Y tal vez sea un desagradecido al no ser capaz de estar satisfecho y valorar todo lo bueno que he tenido en mi vida. ¿Qué sigo buscando? ¿Es esta búsqueda necesaria y acabará algún día? Sigo sin poder responder a esa pregunta, la cual también me planteó mi mujer. No llego a entender de dónde viene esa constante sensación de insuficiencia, una sensación que me acompaña desde niño. El acto de intentar quemar y soltar lo que me pesa supone quemar lo que me ha convertido en quien soy. Lejos de ser liberador, me hace sentir más culpable que nunca. Ya no puedo sostener todo esto por más tiempo. Siento un gran peso sobre mis hombros y sé que no puedo coger más carga. Es momento de soltar lo viejo para hacer hueco a lo que está por venir. Pero, ¿qué es lo que pesa tanto y de qué debo desprenderme? Me da la impresión de que todo lo aprendido hasta este momento poco me puede ayudar durante los días restantes. Este es un viaje muy diferente a los otros que he recorrido. Cuando me tocó hablar, dije cómo me sentía en línea con lo que acabo de escribir, y cuando me escuché en voz alta, me di cuenta de nuevo de lo perdido que me encontraba. No soy capaz de entender lo que me está frenando, lo que me pesa tanto, y de lo que debo desprenderme. Antes de acabar la conversación en torno al fuego, nuestro maestro nos pidió alinearnos con la intención de estar ahí y reflexionar acerca de lo que habíamos venido a buscar. Nos dijo que para algunos de nosotros los siguientes días en silencio podrían ser muy duros y no exentos de dolor, de dudas y de frustración. Por ello, recordar ese motor sería de gran ayuda en ciertos momentos de incertidumbre. Me acordé entonces de ese para qué, de esa función primaria que daba sentido a una estructura y a un proyecto. Al menos esa tarea la tenía bien definida antes de iniciar el viaje. Quería conocerme mejor, recuperar ese propósito que llevaba tanto esperándome y entender cómo acompañar a otras personas a recuperar su luz. El maestro nos invitó a entrar en silencio unos días, a respetar nuestro silencio, el silencio de los demás y a adoptar una actitud de curiosidad ante todo lo que surgiera. Observa, no juzgues, no fuerces y no te limites a hacer. Acércate lo suficiente y cuando lo necesites, vuélvete a alejar, recuperando tu equilibrio. Y todo ello en el mayor de los silencios. El maestro nos explicó cómo estos días de silencio podrían ser un espacio en el que profundizar y detectar dentro de nosotros cosas importantes. El ruido interno y externo en exceso no nos permite conectar con esa sabiduría que solo habita en ese estado. El silencio te permite escuchar lo que tu cuerpo, mente, alma y corazón quiere decirte. Ahí reside todo. Tan solo de aprender a escucharlo. Pero, ¿cómo se hace eso? Me había relacionado con lo que la vida haciendo y desde un movimiento constante. No podía parar. En la acción encontraba cobijo y era donde podía utilizar mi curiosidad.
También haciendo satisfacía mi necesidad de aportar valor y ser querido y respetado por los demás. ¿Cómo iba ahora a dejar de hacer? Qué difícil ha sido siempre para mí parar y conectar con ese silencio. Creo que llevo toda una vida huyendo de él. También nos invitó a guardar confidencialidad en dos sentidos. Lo que había hablado cada persona se quedaba ahí, en esa hoguera, y tampoco volveríamos a mencionar los comentarios a la persona que los ofreció. Tal vez era algo que necesitaba soltar, pero no quisiera rememorarlo. Yo nunca lo había visto así, y me pareció una forma muy bonita de vivir, de generar confianza en el grupo y poder abrirnos y relacionarnos mucho mejor sin miedo a la crítica o el juicio. También nos dijo que lo que pasara esos días allí debía quedarse allí. Ciertas personas no estarán preparadas para escuchar cosas que descubriréis estos días. Otras personas podrán utilizarlo en vuestra contra. Por ello, sed cautos. No os convirtáis en esclavos de vuestras palabras y convertiros en los dueños de vuestros silencios. Finalmente, apuntó: ¿veis el fuego y su luz? Es algo que ya tenéis dentro de vosotros. Tal vez la llama nunca se haya apagado, pero necesita que la cuidéis y la vivéis a menudo. Os toca cuidar esa luz durante estos días. Os invito a ser guardianes de vuestra luz. Esto es lo que dijo el maestro. Desde ahí, volvimos a la sala circular para hacer algún ejercicio más. Ese momento en la hoguera y en la sala son algo para recordar siempre. Todos en torno a ese fuego y después en la sala, sentados formando un círculo de la misma altura, sobre el mismo suelo y vestidos con la misma ropa, totalmente vulnerables, sin máscaras ni armaduras, éramos más iguales que nunca. Sin ropajes, carruajes y despojados de esas máscaras y roles autoimpuestos que cada uno traíamos. En definitiva, no éramos tan diferentes. Ahora es más fácil verlos con otros ojos, sin quedarme en la superficie y sin las barreras de los adornos, joyas, ropa y calzado del día anterior. Ahora me era más sencillo escucharlos desde el corazón, sin analizar su apariencia externa. Así era más fácil escuchar de corazón a corazón, como hace años me dijo otro de mis maestros. Esas túnicas ya no podían esconder a las personas que en verdad estaban en su interior. Se había creado un ambiente seguro, de confianza, de respeto, de no juicio, en el que se han dado risas, silencios y lágrimas, que se entremezclaban con sensaciones, pensamientos y sentimientos a flor de piel. Un espacio donde cada uno podía desnudarse sin miedo a ser juzgado a la ligera o incluso agredido. Un grupo compuesto por desconocidos a los que ahora sentía conocer de toda la vida, al entender que tal vez estábamos dentro de un mismo proceso. Personas en búsqueda constante, conscientes de que tenemos una vida para seguir aprendiendo. He sentido de nuevo, yo no estoy solo. Ahora tengo un nuevo maestro y una nueva familia de guardianes que me ayudará a velar por mi luz. Ya dentro de la sala, al elevar la mirada, he vuelto a conectar con mi pasado, la naturaleza y las estructuras. Esa cúpula me recordaba los sombreros de las bellotas que había visto ya caídos en el suelo de algunos de los jardines del lugar. Todo ya está ahí primero, en la naturaleza y dentro de nosotros. Solo hemos de ser capaces de aprender a mirar y dónde mirar. Ahora entiendo mejor las palabras de mi maestro de estructuras. Una cúpula pensada para crear un espacio que habitar y hacer posible esa sala redonda de 12 sectores. Para abrir esa luz había sido necesario 4 arrastramientos exteriores que permitían ofrecer ese equilibrio estructural y estabilidad al edificio. No eran tan diferentes al diseño de mis molinos, una parte al servicio de la otra y todas al servicio de un bien mayor. Cada una aportando cosas diferentes pero esenciales para el resultado final, colaborando en armonía y entendiendo la importancia de su papel. La cúpula para abrazarnos y abrir luz, los arrastramientos y cimientos para velar por la estabilidad de la cúpula. Todos conocen su papel y se ofrecen sin resistencia a llevarlo a cabo, de forma alegre y dejándose ser, sin comparaciones y con una aceptación genuina del rol que les tocó vivir. Tal vez me esté saltando el silencio de escribir de más, pero necesito compartir esto con alguien, sacarlo de mi cabeza y despojarme de estos pensamientos, sensaciones, sentimientos y emociones. Ahora que lo he escrito parece que me he quitado parte de ese peso de encima. Me siento un poco más ligero que en la hoguera. A lo lejos, unos aullidos de unos lobos y el ulular sonido de un búho
Parecen darnos las buenas noches y la bienvenida a esta nueva noche. Guardianes de luz, ahora entiendo el grabado de la caja y lo que le dijo su amigo Juan a mi abuelo. Mi abuelo se había convertido en un guardián de luz. Ahora en su escritura notaba su alegría por haber encontrado a personas que le entendían y compartían sus preocupaciones. Qué importante es el entorno. No entiendo cómo el silencio les puede ayudar. ¿Se pasaron silencio en todos los días? ¿Cómo es eso posible? ¿Y para qué lo hacían? Tampoco entiendo muy bien qué ganaban con esas prácticas de las que habla mi abuelo y con el silencio. ¿Cómo iban a encontrar respuestas en el silencio y sin hablar? Espero entender mejor esto en el resto de las cartas. Tampoco he entendido lo de dejar de tener que hacer cosas del pasado en nuestro viaje. Todo lo que salió en la hoguera parece muy complejo. ¿A qué se estaría refiriendo mi abuelo con sus compañeros y sus maestros? ¿Qué es lo que les pesaba tanto a mi abuelo que no le permitía avanzar? ¿Por qué era importante tanta confidencialidad? Me encantan los dibujos que hace y cómo relaciona todo con la naturaleza. Hacía mucho que no veía algo hecho por él con su puño y letra. ¡Qué suerte he tenido encontrando estas cartas!